Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, como a Flores Muga, el tenis, como a Nico Copano, o el básquetbol, como aquí el equipo. Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicarás tu primer depósito. Micasino.com es tu nueva aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de... Micasino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. La gran Fernanda Cornejo, analista internacional, nos va a explicar qué pasó con los laboristas de anoche en Inglaterra. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Aquí con un frío terrible. Estás en Buenos serio? Aires en este momento, ¿no? En Buenos Aires hay 0 grados, ¿Con vista al obelisco? con vista al obelisco sola. Oye, Te acompañamos. Fernanda, ¿qué pasó anoche? Anoche fue a donde sí hace frío en el Partido Conservador allá en Inglaterra, ¿no? Por una derrota histórica. En 200 años nunca habían tenido tanto éxito los laboristas y terminan con 14 años de mandato del Partido Conservador allá en Inglaterra. 410 butacas logra el Partido Laborista y 131 butacas el Partido Conservador. O sea, la diferencia es muy amplia. El actual primer ministro se va para la casa, había tenido una mala gestión bastante criticada y llegan los laboristas a recuperar el poder. Algo que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esta figura bastante importante y relevante en el Partido Laborista allá en Inglaterra, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn no logró convocar de esta manera, ¿no? Nunca logró tener esta magnitud de butacas en la Cámara de los Comunes para poder lograr, ¿no?, esta cohabitación en un gobierno que tiene unas características más bien parlamentaristas, ¿no? Lo otro que también los puedo invitar a la reflexión es que acá, después del Brexit, Inglaterra ha funcionado como un país completamente distinto al resto de Europa, y puede sonar algo obvio, pero viendo los resultados de la elección de la Unión Europea hace algunas semanas, donde hay un auge de la ultraderecha, vemos que aquí pasa todo lo contrario, y pasa eso en los distintos países que están menos alineados con la Unión Europea. Entonces, vemos donde en Francia hay una especie de marea ultraderechista, y acá donde en Inglaterra hay un auge de los laboristas. Mi pregunta y mi reflexión en ese sentido es más bien un tema ideológico. ¿Hubo un vuelco ideológico en Inglaterra o, por el contrario, un vuelco ideológico en Francia, en Italia, en Alemania? O bien es algo que están castigando a los otros que gobernaban, o sea, es votar por la novedad, por lo distinto. O sea, hay que entender que ¿cuántos años estuvieron los conservadores, Fernanda? ¿Perdón? ¿Cuántos años estuvieron los conservadores? 14 años seguidos. Y estuvieron involucrados en el famoso Brexit. Justamente estuvieron involucrados ahí, y bueno, es algo que les costó caro, ¿no? Porque si bien lo ganan, también una vez que empieza a ejercerse esta salida, ¿no?, la salida de la Unión Europea, hay varios efectos que puede presenciar la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, podría verse más bien criticada la gestión no anterior de, bueno, incluso de Sunak, ¿no?, que es el que ya viene de salida, el primer ministro de salida. Entonces, por ahí creo que va un poco la lectura, pero los invito a esta reflexión porque creo que es muy atingente lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica y también en Chile. O sea, ¿es algo más bien un vuelco ideológico o es el castigo a quienes nos estaban gobernando antes? Y ahí hay una pregunta pendiente, claro. De todas maneras, los conservadores cuando gobiernan a largo tiempo. Esa es una sensación. Porque quieren conservar. Los cambios son cambios lentos. Claro, y en el factor de esta idea laborista, leemos al laborismo como... Porque igual es complejo leer quién es, si es, no es el eje izquierda-derecha tradicional que nosotros entendemos en América Latina. Es como decir, no, los demócratas son de izquierda, no son de izquierda. ¿Qué son los laboristas? Mira, en cuanto a causas, es que en el fondo ahí lo que uno puede decir son los antagonistas, ¿no? ¿Dónde están los laboristas en lo contrario a los conservadores? ¿Dónde están, por ejemplo, los demócratas en lo contrario a los republicanos en Estados Unidos? Pero, por ejemplo, para dar alguna certeza respecto de esto,
quienes estaban felices, por ejemplo, sobre cómo se puede echar a andar ahora el tema de las relaciones y los vínculos bilaterales allá en Europa, es Alemania. Alemania, el canciller Olaf Scholz llamó la semana pasada a que, por ejemplo, en Francia no se votara por ninguno de los extremos. O sea, más bien llamando a votar por Macron. En este caso también Scholz prefería tener un vínculo con los laboristas, le convenía más también antes que seguir teniéndolo con los conservadores. Entonces, en cuanto a materia de política exterior, son menos castigadores, son menos rígidos, son más dialogantes. Y aquí un tema, yo que estoy allá en Argentina, va a ser interesante, estuve buscando, no hay ninguna postura transparentada de los candidatos laboristas, pero por ejemplo el tema de las Malvinas. Un tema que los conservadores siempre ha sido muy duro. Hay un tema también nacionalista, entonces ahí es complejo entender si es que logran descolgarse de eso los laboristas o bien se toma algo como a nivel nación que va más allá de los colores políticos. Sí, pero hay un tema ahí que es que, digamos que la administración Milei no sé si habla tanto con el espíritu laborista. O sea, probablemente sea una señal que le pudieran haber dado si son optimistas al peronismo. Sí. Pero no así, sospecho, con un Milei que es bastante falto de respeto con lo que no piensa o se alinea a las formas de ver el mundo que tiene él. Falto de respeto, y lo hemos visto como ha protagonizado Javier Milei una serie de conflictos ya la semana pasada. Fue por el último que le estaba faltando a Latinoamérica, que es Luis Arce. Y claro, y a él le gusta hablar con los que hablan en su mismo idioma, no se atreve a hablar con alguien que sea distinto. Entonces, acá eso les voy a estar contando cómo van a ser las reacciones, porque por ahora acá en Argentina el eje noticioso está puesto en la desaparición de un niño, un niño de 5 años que desapareció en la provincia de Corrientes, pero no ha habido mucho impacto ni mucha cobertura respecto de cuáles son las principales reacciones, ¿no?, del oficialismo respecto del triunfo del Partido Laborista allá en Inglaterra. Va a ser negativo, pero hay crisis también en Cancillería acá, pero es algo que hay que mirar, porque los conflictos de las Malvinas y todo ese tema, acá siempre es algo que el fútbol y las Malvinas son dos puntos de conflicto muy importantes acá en la Argentina. Entonces, en ese sentido va a ser algo que sí o sí va a tener algún efecto importante aquí en América Latina. Fernanda, quiero volver un poquito a Reino Unido. Ya Starmer comparece por primera vez como primer ministro tras recibir el encargo del rey de formar gobierno. Cuéntanos cómo es este traspaso también y lo relevante que fue que Rishi Sunak pidiera perdón después de esta derrota. Bueno, ¿vieron esa foto donde sale pero destrozado? Sí. Bueno, sí, es un traspaso de mando como se hace por lo general en los semipresidencialismos o en los parlamentarismos, ¿no? Pero cuando hay 14 años de mandato, imagínense la cantidad de documentos, fichas, lo mismo que pasa también en la Cámara de los Comunes, porque no funciona como en Chile, que vendría siendo como el Congreso Nacional, o que queda presentada una ley, no, en el fondo son años de trabajo donde habían estado, por decirlo en buen chileno, apernados los mismos. Entonces, hacer todo ese traspaso de información y de contenido y de proyecto es completamente disímil a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y en este caso, claro, son 14 años que para afuera, de cierta manera, y llega acá Starmer a asumir su rol de primer ministro, bueno, en gloria y majestad, con un reconocimiento ya, que lo mencionaba anteriormente, el mejor logro electoral en 200 años del Partido Laborista. Es algo que sorprende bastante y que, claro, todo esto que decías tú, Frank, que es como el rey llama a formar, todo esto es bastante impresionante. Como me acuerdo cuando estábamos viendo qué pasaba en el caso de que renunciara Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, era como que en algún minuto se metía la corona y tenían que convocar a elecciones. O sea, es muy, bueno, ahí el Nico cacha mucho más de estas cosas de la realeza. Nosotros no llegamos a ese mundo, Nico, pero es muy impactante, es impresionante ver todas estas cosas. Yo hoy día no me voy a perder ninguno de estos hitos. No, hay que estar viendo. Yo recomiendo para seguir la cobertura, está la señal de Sky News abierta en YouTube, que siempre es útil, y que ayer mostraba mucha sorpresa por el increíble resultado del Partido Laborista. La gran Fernanda Cornejo ha estado con nosotros esta mañana analizando desde el extranjero lo que está sucediendo en el resto del mundo. Gracias, Fer. Un abrazo, que estés bien. Nos vemos. www.copano.news en La Clave. Suscríbete a